Bueno, hablemos un poco de milagros. Tenemos una colección de milagros que vamos a considerar como un primer catálogo, un primer fascículo, y luego iremos haciendo otras charlas con otras colecciones. Primero vamos a empezar definiendo lo que es un milagro. Es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino, es decir, relacionado con Dios, con lo divino. No puede haber otra cosa. Durante los 20 siglos del cristianismo, saber lo que es un milagro o saber si estábamos frente a un hecho milagroso dio mucho de qué hablar y hasta errores de interpretación. Por ejemplo, un eclipse de sol que provocaba estupor no era suficiente para decir que era un milagro. San Agustín intentó definirlo, negaba el carácter sobrenatural del milagro. El prodigio era un elemento ya contenido en la naturaleza de las cosas, y a pesar de que se manifestaba de un modo sobrenatural, lo hacía solo para reafirmar con mayor claridad su presencia. San Agustín, en sus textos sobre el Evangelio de San Juan, también decía que las maravillas que Dios nos ofrece en el mecanismo del universo se nos han llegado a ser tan familiares que han terminado resultándonos banales. Casi nadie presta atención así el asombroso poder que Dios manifiesta en un simple grano de trigo. Muy bien. San Anselmo y posteriormente Santo Tomás de Aquino renovaron esas teorías, creían que el milagro era la manifestación del poder divino y no consideraban milagro a las diversidades de la creación. Por su parte, Montaigne decía sobre los milagros que es el producto de la ignorancia que padecemos sobre la intimidad de la naturaleza. Es decir, todo aquello que no conocemos, nuestra ignorancia, es un milagro. Para Hume o Voltaire, el milagro resultaba imposible porque significaba una intrusión de libre albedrío y azar en el determinismo de las cosas. Bueno, alrededor del siglo VI a.C. comienzan a aparecer los templos de la salud. Se realizaban peregrinaciones a los templos de Atenas dedicados a Asclepio o Esculapio, el dios de la medicina. Depositaban en Atenas o Alejandría joyas u objetos de plata con la forma de aquello que les dolía. Es decir, te duele el pie, presentas una ofrenda de plata con forma de pie, ¡pum!, y te curan el pie. Presentas una ofrenda con forma de mano porque te duele la mano. Bueno, y todo así con cada parte del cuerpo. Pausanias cuenta que existían en aquellos lugares 6 grandes piedras que conmemoraban las curaciones más sorprendentes de Asclepio. En cada piedra había 60 historias, es decir, que por lo menos había curado a 360 personas. La gente que iba se sometía a una ceremonia, esperaban su turno e incluso se podía dormir en estos templos, y decían que convenía hacerlo, ya que Asclepio se les aparecía en sueño y los curaba. Se cuenta la historia de un señor de Argos que era tuerto. Bueno, ser de Argos y ser tuerto es casi una paradoja, ya que hay un personaje mitológico llamado Argos que tenía 100 ojos. La cuestión es que a Asclepio se le apareció en un sueño y le tiró un líquido en el ojo hasta que el Argivo advirtió que tenía un ojo nuevo. Por cierto, Argivo es el gentilicio de Argos. Dicen algunos que los médicos de la región aprovechaban el sueño de estas personas para llevar a cabo algunos tratamientos elementales y quizás experimentales, agrego yo. Eran pacientes gratis. En el budismo e islamismo se registra una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia a través del orden y belleza del mundo. En el judaísmo, por su parte, la actitud de los sabios hacia los milagros resultaba un tanto ambigua, pues si bien reconocían la realidad de los mismos, les preocupaba la posibilidad de que fueran confundidos con actos de magia, severamente censurados en la ley. De ahí que el acento estaba puesto sobre el hecho de que Dios es el autor del milagro y no en el milagro en sí. ¿Sí? Lo importante es que Dios era el que llevaba a cabo el milagro o era el intermediario en este milagro. Para los protestantes, sobre todo los luteranos, los hechos milagrosos son solo aquellos que figuran en los relatos bíblicos. Si no está en la Biblia,
nosotros no consideramos milagro. Lutero decía que los milagros servían para convencer, pero eran innecesarios una vez que la fe quedaba establecida. Bueno, hay un milagro budista bastante conocido, aquella historia del monje que pasa por un pueblo donde hubo un festival o algo por el estilo, y alguien puso un objeto de valor, posiblemente una joya, en la punta de un palo vertical. Es decir, enterraron un palo, supongo yo que bastante alto o enjabonado o algo por el estilo, con una joya en la punta. Y aquel que pudiese trepar y alcanzar el objeto se lo quedaba. Bueno, este monje budista que pasaba por ahí levantó vuelo y se quedó con el objeto. Y más tarde fue echado de la congregación por hacer milagros por cuestiones innecesarias, por hacer milagros en vano. Han existido muchos santos con extraños poderes. San Francisco de Asís podía levitar, según lo contaba el hermano Leo, quien escribió su biografía. Al parecer a veces se elevaba un poco del suelo y otras iba hasta la copa de un árbol o incluso se veía un pequeño punto en el cielo. Algunos teólogos estimaban que un grado de espiritualidad llevado a extraordinarios niveles podía elevar materialmente un cuerpo. Santa Teresa de Ávila afirmaba que sentía a veces una liviandad tal que sus pies perdían contacto con el suelo. Simón el Mago, al parecer, también podía volar. Bueno, convertía las piedras en pan, se convertía en serpiente o cabra, a veces aparecía con dos caras, creaba oro, movía los muebles de la casa, bueno, y todos milagros de este tipo. Su muerte, según una de las versiones, fue precisamente durante uno de sus milagros. Le había asegurado al apóstol Pedro que podía volar por los aires y quería demostrarle al emperador Nerón sus habilidades mágicas. Y para demostrarlo, efectivamente, voló. Pedro, celoso, le imploró a Dios que lo estrellara y Dios cumplió con su pedido. Al parecer, fue el primer accidente aéreo de la historia. Curioso esto, ¿no? De Pedro pidiéndole a Dios, celoso, que hiciera una especie de contramilagro y estrellara a Simón el Mago. Santa Catalina de Siena, cuando entraba en éxtasis, caminaba sobre brasas ardientes. En los libros vaticanos se perdió la cuenta de la cantidad de fierros calientes que tomaba en sus manos San Francisco de Paula. Además tenía por costumbre sumergir los brazos sobre aceite hirviendo, y al parecer revivió a un cordero y a su sobrino, el sobrino de Francisco, no del cordero, entre otros tantos milagros más. Son bien conocidos los milagros de San Genaro. Una vez por año la sangre del santo, que está encerrada en una especie de botella, se hace líquida, y cuando esto no ocurre se dice que algo malo sucederá en Nápoles. Curioso es al menos lo sucedido en 1799, cuando el ejército francés entró en Nápoles. El clero con capacidades proféticas dijo que el milagro de San Genaro no se produciría. Así fue, y la gente empezó a vociferar. Entonces el general francés Championnet dijo a uno de sus ayudantes: «Vaya a ver al sacerdote y dígale de mi parte que si la sangre no se licúa en 5 minutos, hago bombardear Nápoles». Poco tardó en producirse el milagro. Recordemos la historia de Vito, San Vito, aquel niño de 7 años o 12 según otras versiones, que hacía milagros por aquí y por allá. Su fama llegó a oídos de Diocleciano, cuyo hijo era epiléptico. Diocleciano es aquel el de la persecución de Diocleciano, la última persecución a cristianos del Imperio Romano que no cumplían con las prácticas religiosas tradicionales. Cuestión es que Vito va a Roma, cura al niño y como recompensa lo meten en una caldera de aceite hirviendo. Al parecer a Diocleciano no le caía muy bien este tipo de gente. Cuando todos esperaban ver a Vito morir, este se arremangó la túnica y empezó a saltar y bailar de un modo que contagió a toda la corte. Algunos cuentan que fueron las horribles convulsiones que sufrió San Vito lo que provocó dicho baile, y que asociaron más tarde al mártir con la enfermedad llamada Coria o Corea Sancti Viti, el baile de San Vito, caracterizada por movimientos involuntarios anormales de las extremidades. En esta época los milagros suelen ser menos frecuentes.
Quizás Montaigne tenía razón y los milagros son productos de nuestra ignorancia. Y a medida que la ciencia, el conocimiento avanza y nos va dando respuestas, y nos hacemos menos ignorantes, los milagros van reduciéndose. Quizás los seres divinos han decidido tomarse una pausa en la proliferación de milagros. Quizás estamos tan ocupados en nuestros quehaceres que pasamos al lado de un milagro y no nos percatamos de tal. Quizás todo lo que vemos son milagros sucesivos que en su conjunto se vuelven cotidianeidad.